Según la Biblia, Nehushtan era una serpiente de metal, la cual estaba montada en un bastón que Moisés había fabricado. Esta había sido creada con el propósito de curar a los israelitas de las mordeduras de serpiente mientras vagaban por el desierto. El símbolo de la serpiente sobre un bastón es un símbolo que aún hoy sigue presente, como otros símbolos antiguos con los que nos encontramos casi a diario. Esto debido a que la humanidad tiende a coleccionar imágenes y a aferrarse a ellas, cambiando sutilmente su contexto para adaptarse a la época. Yo soy el documentalista y esto es La serpiente de fuego de Moisés. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Un bastón con una serpiente enroscada se puede utilizar como símbolo de la medicina, el cual simboliza el bastón de un antiguo dios sanador, como Asclepios o Esculapio en Roma. Otro símbolo data de la antigua Grecia y Roma, el bastón de Hermes. Este símbolo es ese mismo bastón con dos serpientes enrolladas alrededor y con alas en la parte superior. Ambos se denominan a menudo caduceo. Técnicamente, solo el báculo de Hermes es un caduceo. Agregado a esto, a menudo se supone que ambos son de naturaleza medicinal. La historia de la serpiente bíblica en un bastón se representa por primera vez en un breve par de versículos en Números 21. Durante la historia del Éxodo, se cree que este pasaje fue escrito aproximadamente en el año 850 a.C. Los israelitas, mientras viajaban a la tierra prometida, se quejaron de la falta de comida y agua. Como castigo, Dios envió serpientes ardientes para que mordieran y mataran a muchos de ellos. Entonces el pueblo suplicó a Dios y se apiadó de ellos. Ordenó a Moisés que creara una serpiente y la pusiera en un poste. Le indicó que cuando la gente la mirara, los curaría de su veneno. Moisés obedeció e hizo una serpiente de bronce. Esta narración recuerda a los antiguos hechiceros cananeos que luchaban para proteger a la gente de las serpientes y los escorpiones, realizando hechizos que se utilizaban para curar el envenenamiento. Este incidente de la historia del Éxodo se pasa rápidamente por alto en la Biblia y no se vuelve a oír hablar de esta serpiente hasta Segunda de Reyes 18, cuando el rey Ezequías de Judá la destruye porque la figura fue profanada. Se había convertido en un objeto de culto pagano. Se sabe además que Ezequías destruyó muchos objetos y lugares de culto en un esfuerzo por reformar a los israelitas para que volvieran al monoteísmo, ya que estaban cayendo en la idolatría y el paganismo. Para empezar a descifrar el significado de esta serpiente, comenzamos en Números 21:8, cuando Dios ordena a Moisés hacer una ardiente. A menudo se traduce en sentido figurado como algo venenoso, aunque en todos los demás contextos se traduce como algo de fuego. No es hasta el versículo 6 que se entiende mejor y se interpreta como serpientes ardientes.
Lo que no vemos cuando leemos la Biblia es la conexión entre ardiente y serpiente. Una conexión que, como se ha mencionado, es posible que en la cultura y el lenguaje de la época no haya sido obvia, ya sea por la etimología, la mitología o ambas. Dos ejemplos de artefactos materiales para este tipo de culto son un soporte de cerámica de la Edad de Hierro con serpientes deslizándose por él, procedente de Bet-Sin, y una serpiente de cobre con la cabeza dorada procedente de Timna, las cuales dan a entender que, tal vez, existiera una forma específica de adivinación con serpientes. Las serpientes originalmente eran los monstruos del mar en la Biblia, a veces con múltiples cabezas. Eran grandes demonios primordiales, un enfoque politeísta común para tratar el mal primordial. Aunque la visión bíblica del bien inherente en el cosmos difiere de la visión pagana del mal inherente y el caos, la Biblia toma prestado el motivo de la batalla de las culturas circundantes. La serpiente se utilizaba a menudo como símbolo de fertilidad y bendición. También se veía con bastante frecuencia como un monstruo derrotado por Dios. En los antiguos textos ugaríticos, las entidades sobrenaturales podían dividirse en gran medida en entidades benévolas y entidades destructivas. Las deidades destructoras incluían serpientes y culebras, mientras que las deidades benévolas eran animales antropomórficos y domesticados, como el toro, el ternero, el pájaro, la vaca, etc. Esta batalla entre un dios benévolo y una serpiente malvada se observa en todo el antiguo cercano oriente, a lo largo de miles de años. En los sellos de la Edad de Bronce antigua de Anatolia y Siria antigua, el dios de la tormenta se asociaba con las serpientes, y a menudo se le representaba derrotando a otra serpiente. En los mitos sirios, la diosa Anat, así como el dios Baal, se describen como derrotando a la serpiente de 7 cabezas Lotan, o sea, el equivalente cananeo del monstruo marino Leviatán. En otros contextos de Ugarit, Tunanu era también una monstruosa serpiente dragón con 7 cabezas, aunque este pasaje de Isaías es solo un ejemplo de las batallas cósmicas de Dios contra el caos primordial y las fuerzas de la naturaleza. Otro ejemplo de esta batalla viene de la mitología babilónica que se insinúa en el Génesis 1, cuando en la creación, el Enuma Elish, Tiamat, es la diosa del agua salada que hace la guerra a los dioses por matar a su consorte Apsu, mencionado como el dios del agua dulce, la cual tiene una gran relación con las citas bíblicas. En Génesis 1:2, la palabra hebrea para profundidad es Tehom, una traducción directa de Tiamat. Dicha palabra también se utiliza en contextos de batallas mitológicas en la Biblia. En la famosa historia de la serpiente, hay sin dudas algunas cosas que aclarar. En el versículo 14, cuando Dios está maldiciendo a la serpiente, dice: «Sobre tu vientre irás, y polvo comerás todos los días de tu vida». Esto implica que la serpiente no estaba originalmente sobre su vientre. De una u otra manera no estaba en el suelo. Quizás estaba en un árbol, lo que encaja muy bien con el símbolo del palo de la serpiente. Pero hay que señalar que con las otras conexiones con las serpientes marinas y con las alas, estar en el árbol no es una única explicación para que una serpiente no esté en el suelo. Antes del incidente de la serpiente venenosa en el desierto con Moisés, mientras los israelitas todavía estaban en Egipto, en el Éxodo 7, Aarón
arrojó su bastón ante el faraón y se convirtió en una serpiente. Este acto, hecho por Dios para mostrar la autoridad de Moisés y Aarón al faraón. Sin embargo, en ese instante los hechiceros del faraón eran capaces de la misma hazaña milagrosa. Pero luego ocurre una sorpresa. El bastón de Aarón se comió a las demás serpientes. Técnicamente, la serpiente de Dios se comió a las serpientes de los hechiceros y nunca se nos dice cuándo la serpiente volvió a convertirse en báculo ni cómo se produjo esa transformación, por lo que dicha historia carece de detalles para encontrar una relación. Este acontecimiento puede parecer un acto aleatorio. Sin embargo, la idea de un bastón de serpiente era común en todo Egipto, sobre todo para las obras de arte, las cuales contienen representaciones de báculos de serpiente. Estos animales, junto con los cocodrilos y los escorpiones, se utilizaban en el antiguo Egipto para protegerse de los animales venenosos, y el simbolismo de las serpientes en el antiguo Egipto era muy diverso, pero todo llevaba a un lugar: las serpientes en báculos en Mesopotamia. En la antigua Mesopotamia, las serpientes entrelazadas en bastones se representaban desde los primeros tiempos sumerios y neosumerios hasta el siglo XIII a.C. Un ejemplo es el de la ciudad sumeria de Lagash, donde se encontró una vasija dedicada por el rey de Gudea al dios sumerio Ningishida. En dicha vasija hay una imagen de 2 serpientes enrolladas alrededor de un poste. En épocas posteriores de Babilonia, tanto Ereshkigal como Ningishida estaban asociados con la constelación de Hidra, que los babilonios visualizaban como una serpiente con patas de león en la parte delantera, alas y una cabeza que rodeaba a un dragón con aspecto y partes de serpiente, una criatura llamada por ellos como Mususu. Conclusión: existe una amplia gama de conexiones en las historias y el pasar de los años en el antiguo cercano oriente, el cual da una idea al misterio de Nehushtan, la serpiente ardiente, aunque escasas respuestas definitivas. Todo esto oriundo de que los pueblos del antiguo cercano oriente eran diversos, pero con frecuencia, aún a día de hoy, registran motivos similares. Aunque las correlaciones se representan con facilidad, siempre habrá un misterio sobre cómo se relacionan y entrelazan las interpretaciones de las serpientes, los báculos, el cobre, el fuego y los monstruos marinos. Sin duda alguna, un misterio que no es más que un dolor de cabeza para los historiadores. Yo soy el documentalista, y esto fue La serpiente de fuego de Moisés.